Saludos, mi nombre es Caterina Gutiérrez y mi compañera Nilda Arroyo y les hablaremos sobre el tema bases moleculares del cáncer. Como una introducción, debemos saber que el cáncer se caracteriza por ser una enfermedad multifactorial que afecta el crecimiento y la proliferación normal de las células, además de producir alteraciones en el proceso de diferenciación celular, lo que condiciona la formación de un tumor en un tejido específico. Por ello, el término cáncer implica, además de un descontrol en el crecimiento y la proliferación celular, una transformación maligna, es decir, una pérdida de las características y funciones normales de las células en un tejido. Estos procesos están influidos por alteraciones genéticas o epigenéticas de numerosas genes que codifican proteínas que regulan este proceso, contribuyendo a un fenotipo maligno. Asimismo, existen factores ambientales implicados en la tumorogénesis, con una influencia determinante en algunos tipos de cáncer. Para una mejor comprensión del control del ciclo celular, este se puede esquematizar en forma analógica con un reloj biológico, en el cual opera desde el núcleo de las células, en donde existen y o convergen diversos estímulos que inhiben o inducen la progresión del ciclo celular. Como se observa en la imagen, estos estímulos van a estar ligados a factores. Por ejemplo, tenemos el estado nutricional, receptores de tirosina quinasa, integrinas, receptores del factor de crecimiento, receptores acoplados a proteínas G. Para que se produzca el cáncer hace falta al menos 4 mutaciones génicas acumuladas con la edad en una misma célula mediante un proceso de evolución clonal y cambios epigenéticos provocados por la exposición a agentes carcinógenos y factores ambientales. Como podemos observar en la diapositiva, la primera mutación va a ser el crecimiento benigno, donde va a haber una división de una célula en un tumor externo al tejido. Como una segunda mutación, tenemos a la invasión, donde el tumor entra en el tejido, continuando así con la tercera mutación, donde ya vemos la agresividad, donde el tumor invade otros tejidos. Ya en la cuarta mutación tenemos a la metastasis, ya que al entrar en el torrente sanguíneo se extiende en otras partes del cuerpo. A la parte derecha, como podemos observar la imagen, de color amarillo tenemos células de un tejido normal, en la cual estas van a sufrir una primera mutación donde se va a producir un gen que va a regular el ciclo de división celular. Continuando con la segunda mutación, donde ocurre un clon procedente de la división mutada. Así, llegando a la tercera mutación, donde ocurre en un clon procedente de la segunda mutación. Las células mutadas se van a dividir más a menudo que las normales, por lo que la probabilidad de nuevas mutaciones son mayores que en las células normales, llegando así a tener mutaciones en las que probablemente intervienen genes que regulan la angiogénesis y la metastasis.
llegando así a provocar una mutación celular que ya ha adquirido el carácter maligno por completo. Como podemos ver en la parte inferior, tenemos la división celular normal, en la cual en esta división celular normal se va a producir una célula defectuosa y esta va a causar una división celular cancerosa. Como sabemos, en las células eucariotas, el ciclo celular está compuesta por la interfase y la mitosis, donde la interfase encontramos a la fase G1, que es la primera fase del intervalo, también a la fase S, denominada fase de síntesis, y la fase G2, que es la segunda fase del intervalo. Asimismo, tenemos a la mitosis con sus distintas fases. El ciclo celular es controlada por la participación de diferentes proteínas llamadas ciclinas y quinasas dependientes de las ciclinas, denominadas también CDK por las siglas de esta palabra. Ambas proteínas actúan cooperativamente en donde las quinasas dependientes de las ciclinas fosforilan ciertas ciclinas en un momento específico y permiten que las células continúen el ciclo celular. Entonces podemos decir que los elementos claves en la regulación del ciclo celular están las ciclinas y las quinasas dependientes de las ciclinas, como podemos ver en la imagen. Entre las fases existen puntos de control que involucran una maquinaria compleja de proteínas que verifican si en la célula se dan las condiciones adecuadas o no para continuar con la fase siguiente del ciclo celular. Estos puntos controlados está entre la fase G1 hacia la fase S y la fase G2 para que pase la mitosis y asimismo en la mitosis. La regulación del ciclo celular involucra a las ciclinas y a las quinasas dependientes de las ciclinas. Así como existen estas proteínas, existen otro tipo de proteínas que son el producto de los protoncogenes y los genes supresores del tumor, que de igual forma participan en este control. Entonces, sabiendo todo esto, es evidente la complejidad e importancia del control del ciclo celular, así como la participación múltiple y paralela de varios factores. Esto otorga el carácter multifactorial al cáncer y finalmente complica el restablecimiento de un fenotipo normal en las células malignas. De manera normal, las células responden a señales tanto internas como externas que estimulan la proliferación celular, lo que requiere una regulación en la que participan diferentes proteínas que van a estimular el ciclo celular. Entre los numerosos genes relacionados con la transformación maligna de las células se encuentran dos grandes grupos, clasificados como oncogenes y genes supresores de tumores. Ambos presentan como denominador común su implicación en la proliferación celular. Entonces, hablaremos de la oncogénesis. Estas oncogenes se crean mediante mutaciones en los protongenes, que son genes normales, en los que tienen papeles claves en el crecimiento celular y las rutas de diferenciación. Como podemos observar en la pequeña imagen, tenemos a los protoncogenes, que son genes normales. Este protoncogenes tiene que estar en equilibrio con el antioncogen
o genes supresores. Cuando este esté en equilibrio, no va a haber la necesidad de que exista un cáncer. Pero si este protoncogen va a estar en contacto con un agente cancerígeno, va a producir al oncogen, llegando así a producir una neoplasia o un cáncer. Otra forma para llegar a tener un cáncer es que el antioncogen o los genes supresores inhiban la división celular, llegando a la misma finalidad de la producción de un cáncer. Entonces, hablaremos de un poco de la historia. En 1910, Peyton Rose, ganador del premio Nobel, experimentó con el sarcoma de pollo, ya que al inyectar un homogeneado de sarcoma libre de las células de pollo sanos, se inducía la misma clase del tumor, planteando la incógnita de cuál era el agente, molécula o factor responsable de la tumoración. Ya en las décadas siguientes se descubrió que el agente etiológico de este padecimiento era un retrovirus denominado virus del sarcoma de Rose. Ya en 1970 se describe que uno de los genes del virus del sarcoma era el gen receptor tirosina quinasa, o también llamado gen SRC, que tiene la capacidad de transformar células normales en fenotipos malignos. El estudio de este gen en experimentos de hibridación in situ fue realizado en 1976 por Michael Bishop y Harold Barmus, donde demostraron que las células normales del pollo contenían algunos elementos del gen SRC, lo que dio lugar a la siguiente controversia. ¿Cómo es posible que genes que se encuentran en el virus oncogénico también lo hagan en las células eucariotas normales? Ya estudios posteriores demostraron versiones similares a genes virales oncogénicos que se encuentran en células normales y participan en el proceso de la proliferación celular. A estos genes se los denominaron genes o los famosos protoncogenes. En 1986 se creó el primer gen supresor de tumores, el retinoblastoma, y 2 años después el gen P53, una molécula que por su importancia en el papel fisiológico la denominaron la molécula del año. En la actualidad, los avances en el estudio de los oncogenes y genes supresores de los tumores han situado al P53 como el centro de atención del estudio de los procesos cancerígenos. Como logramos apreciar en las imágenes, tenemos al P53 normal, en el cual cuando ocurra un daño en el ADN, el P53 va a ser activado y se va a unir al ADN, logrando que la célula se detenga en el punto de control G1, logrando así la reparación del ADN activado y una apoptosis activada si es que esta reparación es imposible, logrando así que las células no pasen si el ADN va a estar dañado. Luego tenemos al P53 no funcional, en el cual este P53 no va a poder unirse al ADN dañado, logrando así que no cumpla sus funciones, evitando que la célula se detenga en el punto de control G1, evitando la reparación del ADN activado y evitando una apoptosis activada si es que esta reparación va a ser imposible. Y es así que este ADN dañado con mutaciones va a pasar.
logrando apreciar una aparición de las proteínas, de las ciclinas y de las quinasas dependientes de las ciclinas para la progresión del ciclo celular. Como otro punto de nuestro tema, hablaremos sobre protoncogenes y genes supresores de tumores de interés biomédico. Así que, para profundizar en la comprensión de estos conceptos, es necesario conocer la cascada de eventos que conducen a la división celular, donde conoceremos a las proteínas denominadas factores de crecimiento, que proporcionan un estímulo externo a la célula. Estas proteínas, al unirse a su receptor en la membrana celular, interiorizan la señal autoactivándose con una enzima con capacidad de tirosina quinasa o a través de segundos mensajeros, como puede ser la proteína G. Así es que esta cascada de señales es coordinada entonces por proteínas desde el espacio extracelular hasta el mismo núcleo, por lo que pueden encontrarse diferentes niveles celulares en donde se controla la división celular, que a continuación se describirán brevemente, como los factores de crecimiento, los receptores con actividad de tirosina quinasa y las proteínas asociadas a las membranas, entre otras. Para una mejor comprensión, podemos observar en esta imagen que tenemos a un gen normal, que lo vamos a conocer como el protoncogen. Ok, cuando existe un estímulo y actúa una proteína normal, la proteína va a actuar y va logrando así una función normal. Si no va a haber un estímulo, pero va a haber la acción de una proteína normal, la proteína no actúa, logrando igualmente una función normal. Pero si en este gen normal, conocido como protoncogen, va a haber una sobreexpresión y va a crear un estímulo, pero va a actuar una proteína anómala o oncoproteína. Igualmente, cuando no va a haber un estímulo y va a actuar esta proteína anómala, va a haber una actividad excesiva, logrando desarrollar así el cáncer. De otra manera, si este gen normal, protoncogen, va a lograr una mutación, este gen va a ser un gen mutado y se va a convertir en un oncogen. Este oncogen va a haber una expresión, logrando igual una actividad excesiva, logrando así el desarrollo del cáncer. Bueno, a continuación tenemos a los factores de crecimiento, donde podemos decir que las células normales requieren de factores de crecimiento para proliferarse y así formar nuevas células, que se va a realizar mediante señales de transducción. Entonces, como estos factores de crecimiento, tenemos al BCIS, tenemos al HST y al QST. El primer oncogen descrito como factor de crecimiento, como ya mencionaron, fue el BCIS, un oncogen procedente del virus del sarcoma de los simios, similar a la cadena beta del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Como logramos apreciar en el cuadro amarillo, tenemos los factores de crecimiento, en el cual tenemos como una clasificación a la cadena beta del PDGF, en el cual el protoncogen, que va a ser el CIS, va a lograr un modo de activación sobreexpresado, logrando así un tumor humano asociado al osteosarcoma y al ostrocitoma. Por otra parte, tenemos a los receptores con actividad de tirosina quinasa, donde el receptor del factor del crecimiento epidérmico, epidermal growth factor, EGF, es una proteína transmembranal con actividad de tirosina quinasa, en el cual el factor del crecimiento en el dominio extracelular, en consecuencia, la tirosina quinasa de la proteína BERT-B, proteína codificada por el virus de la eritroblastosis aviar,
Se activa inespecíficamente sin necesidad de un estímulo, así que pierde su función normal y conduce a la oncogénesis. Como otro ejemplo, el receptor del factor del crecimiento epidérmico, que se va a encontrar sobreexpresado o mutado en el carcinoma pulmonar y de hecho es el blanco terapéutico en el grupo de fármacos llamados inhibidores de tirosina quinasa. Las proteínas G asociadas a la membrana. Un ejemplo típico de estos protoncogenes implicados en la traducción de señales es la familia de los genes RAS. Como podemos observar, tenemos al HRAS, KRAS, NRAS y BRAF. Estos codifican para las proteínas del 21 cada, que están en la superficie interna de la membrana plasmática. Y su función es unir el GPT con el GDP a través de su actividad de GTP-ASA. Las mutaciones puntuales pueden activar el potencial oncogénico de los genes RAS, alterando la secuencia aminoacídica de las proteínas P21, cuyo potencial transformante se ha demostrado por mutagénesis in vitro. A continuación, hablará mi compañera. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre las cinasas citoplasmáticas. Estas cinasas son proteínas solubles citoplasmáticas y miembros de la cascada de señalización que mi compañera ha ido mencionando. Que estas fosforilan una proteína activándola y esta a su vez fosforila otra y así va a ser sucesivamente, formando una cascada de fosforilaciones que finalmente culmina con la activación de los factores transcripcionales que actúan en el núcleo. Estos funcionan como segundos mensajeros. También debemos decir que la mayoría de la actividad cinasa en mamíferos la lleva a cabo la fosforilación de residuos de serina y treonina. El oncogen viral, BRAF, es una versión truncada de la proteína celular. La región reguladora aminoterminal tiene una deleción que da como consecuencia una cinasa consecutivamente activa. Siguiendo, vamos a hablar sobre los factores transcripcionales. ¿Qué son los factores transcripcionales? Son un grupo de proteínas que leen e increptan los planos genéticos de ADN. Se unen al ADN y ayudan a iniciar un programa de transcripción genética, aumentado o disminuido. Finalmente, la cascada de señales culmina en la activación de genes relacionados con la división celular, fenómeno que ocurre a través de la activación e inactivación de los factores transcripcionales. El gen CMYC se ha asociado con diversos neoplasmas en un número amplio de especies y la alteración de este gen está relacionada con diversos tipos de cáncer, lo cual sugiere que desempeñan un papel clave en los procesos biológicos en la proliferación celular. En procesos neoplásicos, el gen CMYC actúa como medio de amplificación, es decir, la proteína es normal, pero la expresión se encuentra aumentada. En tumores primarios se aportan entre 8 a 10 copias de CMYC por célula. Este fenómeno va a ocurrir aún en ausencia de los factores de crecimiento. También es importante decir que la presencia de múltiples copias de protoncogenes en células tumorales se ha asociado al mal pronóstico de los pacientes. Genes supresores de tumores.
Bueno, Bert Lohenstein, investigador en el área de cáncer de la Universidad de Johns Hopkins, describió una analogía sencilla que permite ubicar fácilmente los dos principales tipos de genes involucrados en el cáncer. Bueno, él dice, un oncogen se parece al acelerador de un automóvil, mientras que un gen supresor de tumor puede considerarse como el freno. Bueno, esto en términos de la célula nos dice cuando una célula se acelera, se divide y cuando se frena. Ocurre lo contrario. Por ello, los genes supresores de tumor también se conocen como anti-oncogenes. Una diferencia entre los oncogenes y los genes supresores de tumor es que los primeros solamente necesitan de un alelo mutado para que se active su función tumorigénica, es decir, poseen carácter dominante. Por lo contrario, los genes supresores de tumor se necesita que ambos alelos del gen estén alterados para que no sean funcionales. Estos tienen un carácter recesivo. Los mecanismos por los cuales ambos alelos se pueden inactivar pueden ser por el mismo tipo de mutación o por una mutación diferente. Aunque normalmente poseen dos alelos de un gen sin alteraciones, en algunas ocasiones se puede heredar un gen con uno de sus alelos mutado. Sin embargo, el otro alelo tiene la capacidad de reemplazar la pérdida de función del alelo mutado. Cuando se pierde esta combinación por alguno de los mecanismos ya mencionados, se puede incluir una mutación de manera aleatoria. Se da una pérdida de heterocigosidad de los alelos. Esto significa cambios en dos alelos mutados, lo que favorece al desarrollo de un tumor. Y esta es una condición inicial para el desarrollo del cáncer. La pérdida de heterocigosidad está relacionada con la teoría de los dos golpes. La teoría de los dos golpes, establecida en 1971 por Alfred Knudson, que describe la mayor probabilidad de desarrollar un tipo específico de cáncer en individuos que heredan un alelo mutado y cuyas células son más susceptibles a presentar una mutación somática en el alelo normal. De hecho, el efecto de la teoría de los dos golpes en una célula es el inicio de una proliferación descontrolada que da origen a más células con esta característica. Sin embargo, en el cáncer, las células hijas con esta mutación pueden presentar otro tipo de mutación, ya sea en el mismo gen o en otros genes, lo que origina que la proliferación sea aún más rápida y que las células no se diferencien de acuerdo a su estirpe. Eso da lugar a lo que se denomina naturaleza clonal del cáncer. Continuando, entre los genes supresores de tumores mejor caracterizados en el ser humano, se incluyen el gen del retinoblastoma, que simboliza RB, localizado en el cromosoma 13 del brazo largo y en el locus 14.1 y 14.2. Y tenemos también el gen P53, situado en el brazo corto del cromosoma 17 en el locus 13.1. Existen también otros genes supresores de tumores con una importancia similar, pero se limitan a otros tipos específicos de cáncer, como lo son los genes APC y DCC, situados en el brazo largo del cromosoma 5, locus 21 y 22, y en el cromosoma 18, el brazo largo en el locus 23.3, respectivamente, cuya significación clínica se ha limitado al cáncer de colon, que son de estos dos genes. Los genes NF1 y NF2, cuyas posiciones en el genoma son en el brazo largo del cromosoma 17, del locus 11.2,
y en el brazo largo del cromosoma 22, en el locus 12.2, se han asociado a neurofibromatosis. También es importante decir que un gen supresor tumoral es un gen que reduce la probabilidad de que una célula en un organismo multicelular se transforme en una célula cancerígena. Los genes supresores de tumores se encuentran en las células normales y generalmente inhiben la proliferación celular excesiva. Retinoblastoma es una enfermedad que se manifiesta por una tumoración maligna en la retina desde la infancia. Al estudiar esta enfermedad, se observó que el cariotipo de los pacientes con retinoblastoma mostraba una delesión del cromosoma 13, donde se localiza el gen RB. Cabe mencionar que el fenotipo maligno no solo se desarrolla cuando ambos alelos del RB están mutados. En forma hereditaria de la enfermedad, uno de los alelos de origen parental porta la lesión y cuando se altera el otro alelo no mutado se desarrolla el tumor. Se ha reportado 70% de casos de retinoblastoma con pérdida de heterocigosidad en células somáticas de la retina. Como pueden observar, en la parte derecha se puede ver la pupila del niño color blanco. Ese es un signo característico del retinoblastoma. Aunque en la mayoría de casos el defecto lo causa una lesión, en otros estudios se muestra que el defecto puede estar en la expresión del gen. Nos preguntamos, ¿qué es una delesión? Una delesión es un tipo de mutación genética en la cual se pierde el material genético, desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento del cromosoma. La inactivación del gen RB se ha reportado en el retinoblastoma, el osteosarcoma y el cáncer pulmonar de las células pequeñas. En el caso de las alteraciones en la expresión génica, se encuentra la metilación del promotor del gen RB en tumores del cerebro. También debemos decir que el gen RB codifica una fosfoproteína nuclear implicada en la regulación del ciclo celular a través de su unión cíclica en los complejos ciclina CDK, específicamente las ciclinas DE y el factor transcripcional E2F. Durante el final de la fase G1 se fosforila y se libera la E2F, lo que permite la transcripción. Durante la mitosis, este gen sufre una desfosforilización y de esta forma, hipofosforada inhibe la proliferación celular. El P53, como ya mencionamos anteriormente, es un tipo de gen supresor de tumores. Este gen, el P53, codifica para un factor transcripcional que activa la transcripción de ciertos genes y en respuesta al daño en el ADN va a detener el ciclo celular. Esto se logra por la inhibición de los complejos de CDK, ciclinas, así como la fosforilación del RB. En caso de que el ADN no pueda repararse, las células aumentan sus niveles de P53 y se detienen en la fase G1 antes de entrar a la fase de síntesis para activar los mecanismos de reparación. Si la lesión no es reparable, la célula es inducida a apoptosis. Las células con una lesión reparable retornan a la fase S y a la división celular. El principal objetivo es evitar que la información genética alterada se transmita. Las células premalignas con esta mutante de P53 pueden transmitir esta alteración, como sucede con la RB, que ya dijimos anteriormente. Si se heredan mutaciones de los alelos de origen parenteral, existe la tendencia a desarrollar cáncer. Esta patología heredada se conoce como síndrome de Li-Fraumeni
y presenta un patrón de herencia autosómico dominante. En 1987, Donna George y colaboradores reportaron que el oncogen MDM2 suprime la capacidad del P53 para inhibir la tumorogénesis. A este aspecto se han aportado amplificaciones de MDM2 y mutaciones en el P53 en osteosarcomas, debido a que el P53 es implicado en numerosos tipos de cáncer. Se ha propuesto que su detección podría ser útil como marcador en la evolución de la enfermedad. Las mutaciones reportadas con más frecuencia en P53 son puntuales, en el sentido equivocado, que se puede producir en todo marco de la lectura. En particular, los exones 5 a 8, que constituyen la región central de la proteína. No obstante, cada tipo de cáncer tiene mutaciones particulares más frecuentes en sitios específicos. Por ejemplo, tenemos el cáncer de colon. Se han detectado mutaciones en el codón 165 y en el carcinoma hepatocelular en el codón 249. Virus y el cáncer. El cáncer cervicouterino es un tipo de cáncer que tiene como factor de riesgo la infección con el virus del papiloma humano. Algunos estudios reportan la infección positiva a virus del papiloma humano en pacientes con cáncer cervicouterino, en más del 90% de los casos. Cabe mencionar que existen tipos virales de alto riesgo, como son el virus del papiloma humano 16 y 18, entre otros, y también de bajo riesgo, que son el virus del papiloma humano 6 y 11, entre otros, al desarrollo del cáncer cervicouterino. Debido a que la afección con el virus del papiloma humano se produce en las células epiteliales basales, esta se manifiesta durante el proceso de diferenciación epitelial para asegurar la síntesis de proteínas virales que darán origen a nuevos virus. En respuesta a la infección, las células activan mecanismos de defensa celular que implican a la P53 y RB, que recordemos que estos son los genes supresores de tumor, y dirigen a la célula infectada a apoptosis. Los tipos virales de virus del papiloma humano de alto riesgo sobreexpresan las oncoproteínas virales E6 y E7, que inactivan los genes supresores de tumor mencionados. La E6 inactiva la función del P53, mientras que la E7 inactiva al gen RB. En ambos casos se produce una pérdida de su actividad, lo que contribuye a la tumorogénesis del cáncer cervicouterino, ya que se producen cambios en el crecimiento normal y diferenciación del epitelio cervical, y se acumulan alteraciones genéticas en estas células. No obstante, además de la infección viral con algún genotipo de alto riesgo del virus del papiloma humano, es importante considerar la competencia del sistema inmunológico del huésped en la eliminación de la infección viral, ya que no todas las infecciones con virus del papiloma humano de alto riesgo progresan a un cáncer cervicouterino. Ahora vamos a hablar sobre la predisposición genética al cáncer. Los cánceres de tipo familiar implican un riesgo elevado de heredar la enfermedad. El retinoblastoma infantil, que se hereda un alelo mutado del gen supresor de tumores RB, es quizá uno de los ejemplos más ilustrativos. En esta afección, más del 80% de los casos desarrollan retinoblastoma entre los 3 y los 4 años de edad. Sin embargo, un pequeño porcentaje de las personas que heredan un alelo RB mutado no desarrollan un tumor. Esto indica que existe una predisposición al cáncer en determinadas etapas del desarrollo, ya que dichos pacientes pierden la susceptibilidad a la enfermedad si no la desarrollan en los primeros años de la infancia. En los pacientes portadores de una mutación en el gen RB,
que no presentaron retinoblastoma en la niñez desarrollan tumores no oculares en etapas posteriores a la vida. De igual manera, los pacientes afectados con el síndrome de Li-Fraumeni presentan un alto riesgo de desarrollar tumores cerebrales y mamarios, entre otros. Otro síndrome neoplásico de carácter hereditario relacionado con los defectos en genes supresores de tumor es la poliposis adenomatosa familiar, cuyo patrón de herencia es autosómico dominante. Bueno, esta enfermedad representa un modelo de estudio por la correlación que existe entre la evolución de las lesiones histopatológicas en el epitelio colónico y en las alteraciones genéticas en genes supresores de tumor, como son los APC, MSC, DCC y P53, y oncogenes. También debemos decir que los diferentes tipos de cáncer son enfermedades complejas que presentan un carácter multigénico y en algunos casos una fuerte influencia es del medio ambiente. Como último punto tenemos la teoría de las mutaciones múltiples. Bueno, la tumorogénesis implica varios eventos en el que obviamente están involucrados tanto los oncogenes como genes supresores de tumores. Y en la actualidad también se han asociado numerosos genes relacionados con el control del ciclo y la diferenciación celular. Dichos genes participan en diferentes vías de señalización, procesos de evasión de la respuesta inmunológica, apoptosis, angiogénesis, de tal manera que las alteraciones genéticas involucradas en el proceso de malignización de las células se van acumulando para finalmente transformar una célula y dar origen a un tumor. Estas mutaciones múltiples de naturaleza clonal tienen lugar en diferentes estadios histológicos y se han correlacionado con la evolución, como es el caso del cáncer de colon, uno de los modelos más representativos de esta teoría. Bueno, hemos terminado el tema de bases moleculares del cáncer. Gracias por su atención.